Hoy vamos a meternos de lleno en una de las obras poéticas más intensas y, la verdad, conmovedoras de la literatura antigua, el Libro de Lamentaciones. Vamos a ver cómo esta colección de poemas agarra un dolor que parece indescriptible y lo convierte en una impresionante obra de arte y fe. Uf, esta frase. Es como un golpe. Te sumerge de inmediato en una desolación total. Y ojo, no es solo una descripción, es un grito que resume la caída de todo un mundo. A ver, para poder realmente captar la profundidad de estos poemas, tenemos que entender qué pasó. O sea, la catástrofe que los provocó, la destrucción total, absoluta, de Jerusalén por los babilonios, allá por el año 586 a.C. Y es que miren, Jerusalén no era cualquier ciudad, no era solo un punto en el mapa. Era el corazón mismo de la identidad y la fe de toda una nación. Imagínense, era el símbolo de la promesa y la presencia de Dios en la tierra. Así que su caída, no fue solo una derrota militar, fue una crisis existencial en toda regla. El libro lo que hace es pintarnos un contraste, brutal. Por un lado, la gloria de la ciudad de antes, ¿no? Llena de vida, de fiestas, y por otro, su nueva y horrible realidad. Calles vacías, niños muriendo de hambre, sus líderes totalmente humillados. Bueno, pero aquí viene lo más interesante, lo que de verdad llama la atención, la forma en que el autor decide estructurar este dolor que es abrumador. Porque no es un desahogo caótico y ya, para nada, es una obra de arte construida con una precisión increíble. Pensemos en esto, en medio del caos más absoluto, ¿qué hace el poeta? Impone el orden más fundamental que existe, el del alfabeto hebreo. Usa un acróstico para explorar el sufrimiento literalmente de la A a la Z. Es como si intentara meter en una caja un dolor tan grande que amenaza con desbordarlo todo, ¿no? Una manera de darle forma a lo que no tiene nombre. Entonces, el libro tiene 5 poemas, 5 lamentos, y el diseño es súper intencionado. Los primeros 4 son acrósticos, como decíamos, y nos van llevando a través del dolor de una manera ordenada, casi como un ritual. Pero, al final, esa estructura se rompe. En los 2 primeros poemas, la ciudad cobra vida. Se la personifica como la señora Sión, una viuda que llora sobre sus propias ruinas. Y aquí hay un punto clave. Ella misma reconoce que fue la rebelión del pueblo la que los llevó a esta destrucción. Hay una aceptación de la culpa. Y la verdad, el texto no se guarda nada. Es crudo. Describe con detalles súper gráficos los horrores de la caída de la ciudad. Un hambre tan terrible que las madres llegaban a comerse a sus propios hijos. Las calles llenas de cadáveres. Una sensación de abandono total. Es durísimo. Aquí vemos cómo el dolor personal del poeta y el sufrimiento de toda la comunidad se mezclan, se hacen uno solo. El llanto de una persona es en realidad el llanto de una nación entera. Esta frase es potentísima. Captura a la perfección esa sensación de que no había escapatoria. El terror estaba en todas partes, en las calles y dentro de las casas. Era un asedio total, no solo del cuerpo, sino también del alma. Y justo cuando parece que ya no se puede caer más bajo, que la desesperación es total, el libro da un giro. Justo en el capítulo del medio. Pasamos de la oscuridad más profunda a un rayo de luz que nadie se esperaba. Y la pregunta es obvia, ¿no? ¿De verdad es posible tener esperanza en medio de un dolor tan profundo? Bueno, pues el capítulo 3 cambia el foco. Ya no es el lamento de todos, sino la voz de una sola persona. Alguien que, a pesar de todo, encuentra una razón para seguir adelante. Y atención porque este es el punto clave de todo el libro. Las circunstancias no han cambiado, siguen siendo horribles. Lo que cambia es la perspectiva de esta persona. Este giro nace de una elección, una decisión consciente de recordar y de esperar. Y aquí lo tenemos. Este es el corazón del libro. Una declaración de que sí, la justicia de Dios es constante, pero su compasión también lo es. Es la fe que se aferra a esa fidelidad de Dios incluso cuando parece que todo, absolutamente todo está perdido. Pero ojo, este destello de esperanza no es un borrón y cuenta nueva. No borra la durísima realidad que están viviendo. El libro no nos va a dar una solución fácil ni un final de película.
El capítulo 4 nos vuelve a sumergir en esos contrastes tan crudos entre el antes y el después. Describe a los nobles, antes impecables, ahora irreconocibles, cubiertos de mugre. El poeta nos fuerza a sostener las dos cosas a la vez, la esperanza y el horror, porque así es como viven los sobrevivientes de un trauma. La fe no niega el dolor. Y llegamos al final, al capítulo 5, y el poema rompe ese patrón del acróstico. Es como si el dolor se volviera tan caótico, tan desbordado, que ya ninguna estructura puede contenerlo. Es una genialidad, porque ilustra perfectamente que procesar un trauma no es un camino recto y ordenado. A veces, el dolor simplemente estalla. Así que el libro no termina con una solución mágica. No hay un «y vivieron felices para siempre». Termina con una oración comunitaria, una súplica desesperada a Dios. Todo el foco se va a este llamado crudo, sin filtros, pidiendo a gritos una restauración. Ya no es un lamento ordenadito, es un ruego, directo y vulnerable. El libro no nos da respuestas fáciles. Lo que hace es darnos un espacio para lamentarnos con honestidad, para gritar nuestro dolor, y nos muestra que la fe y el dolor, incluso un dolor que no se resuelve, pueden ir de la mano. Al final, nos deja con esta pregunta, una pregunta que sigue resonando hasta hoy. ¿Puede el recuerdo de la fidelidad de Dios sostenernos incluso cuando no vemos el final del sufrimiento?